La Revolución Mexicana es reconocida por ser un movimiento que marcó un antes y un después en la historia de México. Fue un movimiento armado que logró un cambio político, social y económico en todo el país, donde entre tantas cosas destaca la promulgación de una nueva constitución política y una reforma que benefició a los campesinos, quienes estaban hartos de la nula libertad de expresión, la desigualdad social y la sobreexplotación laboral. Sin embargo, muchas veces se trata de evadir el tema de los daños colaterales que la revolución trajo consigo, sobre todo al hablar de las pérdidas humanas, pues se estima que murieron entre 1.9 y 3.5 millones de personas. No por nada se considera uno de los movimientos más violentos del siglo XX. Es por ello que se cuentan muchas historias escalofriantes sobre la Revolución Mexicana, relatos sobre aterradoras apariciones fantasmales de aquellos que no han encontrado descanso debido a la brutal muerte que tuvieron en batalla, supuestos ataques de nahuales y brujas a batallones revolucionarios, leyendas sobre tesoros enterrados y otros mitos verdaderamente terroríficos que seguramente iremos abordando en este proyecto con el paso del tiempo. Entretanto, el día de hoy te hablaremos sobre una leyenda que se originó a consecuencia de la revolución. Y es que entre tantas personas que perdieron la vida en ese trágico enfrentamiento, hay una persona que no es muy reconocida entre la población, pero dio luz a una interesante y muy inquietante historia. Se trata ni más ni menos que de Roberto Cisneros Jaramillo, un soldado que dejó una enorme huella en Icámole, un pueblo situado en el estado de Nuevo León. ¿Te gustaría escuchar su historia y saber por qué este hombre aún es recordado hasta el día de hoy en esa localidad? Entonces quédate con nosotros y escucha esta inquietante leyenda. Esto es Voces Muertas. Icámole es un pequeño pueblo que pertenece al estado de Nuevo León. Es conocido por ser el lugar en el que se libró la batalla de Icámole el 20 de mayo de 1876. Un sangriento conflicto en el que se vieron involucradas las tropas de Sebastián Lerdo de Tejada y las Fuerzas Armadas de Porfirio Díaz, las cuales fueron derrotadas. Años después, los 4 y 5 de septiembre de 1915, se llevó a cabo una batalla entre las tropas del general Francisco Villa y las de Venustiano Carranza, en el desierto ubicado entre los municipios de Mina y García. Fueron 2 largos y dolorosos días para las personas de aquella época. Entre las tropas existía un soldado llamado Roberto Cisneros Jaramillo, el cual, lamentablemente durante la batalla, fue herido de gravedad. Sus compañeros de guerra, al verlo muy herido y ver que muy probablemente no iba a poder recuperarse de tan fuertes heridas, optaron por abandonarlo en el sitio y dejarlo a un lado del camino. El resto de las tropas se retiraron del lugar con rumbo a Paredón, pueblo que se encuentra en el estado de Coahuila. Se dice que Roberto siguió luchando por su vida, pero sus heridas eran demasiado graves y le era imposible incluso ponerse de pie,
por lo que tuvo una prolongada e infernal agonía, donde al final el único consuelo que encontró fue morir en soledad, muy lejos de sus seres queridos. Un par de días después, 2 pastores que llevaban varias cabras pasaron exactamente por el sitio, por lo que vieron el cuerpo de Roberto ahí solo y devastado. Ellos sintieron lástima por él, ya que había ofrecido su vida para un bien y no querían que su cuerpo fuera devorado por animales carroñeros, por lo que ambos pastores cavaron un hueco en la tierra, muy cerca de un árbol de anacahuita. Tomaron el cuerpo ya sin vida de Roberto y lo sepultaron. Cubrieron el agujero con tierra y piedras, rezaron por él y se retiraron del lugar con rumbo a Icamole. Al llegar al pueblo, ambos pastores llegaron a un acuerdo. Este consistía en no hablar ni decir nada de lo que habían visto y hecho, pues tenían miedo de que nadie les creyera y que fueran acusados de asesinato de aquel hombre. Meses después, una noche fría y tranquila, un viajero iba caminando muy cerca del sitio donde fue sepultado Roberto. Estaba muy enfermo, tenía una fiebre demasiado intensa, no aguantaba el dolor de cabeza y tenía fuertes escalofríos que le recorrían todo el cuerpo. Lamentablemente, en ese momento, no contaba con la medicina necesaria ni había quien le pudiera ayudar, pues iba caminando en medio de aquel desértico paisaje. Hacía un frío muy intenso y sus malestares se estaban agravando. Sentía que si no hacía algo al respecto, su vida correría peligro. Así que decidió encender una fogata para mantenerse caliente. Caminó unos cuantos metros y comenzó a juntar ramas y hojas secas. Al estar haciendo esto, notó que muy cerca estaba un árbol de anacahuita, y a los pies de este, la tierra se veía removida. De momento, pensó que alguien había enterrado algún tesoro o algo muy valioso en ese sitio para esconderlo de los revolucionarios. Así que, olvidándose un poco de su malestar, comenzó a escarbar con sus manos. Siguió y siguió escarbando hasta que se encontró con huesos humanos. Fue entonces que se dio cuenta que en ese lugar habían enterrado un cuerpo. En ese momento, el hombre se sintió terriblemente mal y muy apenado. Así que, hablando en voz alta, le explicó que él se dedicaba a conducir trenes y que en ese momento había tenido la necesidad de viajar por motivos personales. Y así, se puso a hablar con los restos de aquella persona, y mientras volvía a sepultarlo, continuó contándole que él tenía graves problemas económicos y que por ello se había emocionado mucho al ver la tierra removida. Por último, una vez que los restos estaban completamente enterrados, volvió a disculparse por haber perturbado su descanso y le reiteró que no lo había hecho con malas intenciones. Así que le propuso un trato. El maquinista le dijo que si lo curaba de la terrible fiebre que tenía, a cambio, él le construiría una tumba más digna, tal y como se lo merecía. Continuó rezándole un poco y luego se retiró del lugar, dispuesto a encender la fogata. Inexplicablemente, al día siguiente, el operador del tren amaneció sin ninguna dolencia y sin el más mínimo malestar. Así que el maquinista le dio las gracias a aquel muertito y cumplió con lo prometido. Le construyó una pequeña ermita en el sitio en el que había estado sepultado por primera vez, aunque llevando consigo un gran pesar,
pues no sabía el nombre del difunto. Así que la tumba permaneció mucho tiempo como el lugar de descanso de alguien anónimo. No obstante, el relato de esta maquinista pronto se esparció en los pueblos a la redonda, y entre los campesinos de la región surgió la creencia de que el difunto era milagroso. Estaban convencidos de que si uno acudía a su tumba y le rezaba con fervor, el espíritu de quien estaba ahí sepultado concedía lo que los creyentes le pedían. Fue así que poco a poco el lugar fue atrayendo visitantes curiosos que buscaban comprobar si era cierto todo lo que se contaba. Como no se sabía el nombre del difunto, por mucho tiempo fue conocido como el ánima de Anacahuita, debido a que, como ya lo especificamos, muy cerca de la ermita se encuentra un árbol de Anacahuita, y dentro de ella está la tumba del heroico soldado. Y bueno, más pronto que tarde, se consideró esto como toda una verdad, y la tumba del soldado fue frecuentada cada vez más y más por personas que buscaban pedirle un favor. Una vez que la historia se hizo famosa en la región, hubo un par de personas que se atrevieron a confesar que el nombre de aquel soldado era Roberto Cisneros Jaramillo. ¿Cómo lo sabían? Bueno, explicaron que ellos habían combatido juntos y, muy apenados, explicaron que él fue herido de muerte, por lo que lo abandonaron en el sitio a petición suya, pues no deseaba ser una carga para ellos. Con el tiempo, se reveló el testimonio de los dos pastores que encontraron el cuerpo. Ya cuando se supo que Roberto había muerto en batalla, se atrevieron a hablar sin temor a ser culpados de asesinato. ¿Sabes algo que resulta muy interesante en esta historia? Que hoy en día, tú puedes ir a visitar la tumba del soldado Roberto Cisneros Jaramillo. Esta ermita la encuentras en la salida de Icamote, a un costado de la carretera que lleva hacia Paredón, Coahuila. A la fecha, cientos de creyentes acuden a este lugar para rezarle a Roberto, con el fin de que les conceda la solución a muchos de sus problemas, pues consideran que este combatiente de la Revolución Mexicana es sumamente milagroso. No por nada en el recinto siempre hay veladoras y papeles escritos con las peticiones de los dolientes. Como es un recinto sagrado que con el paso de los años se ha hecho muy famoso, acuden feligreses de varios estados, como San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila, e incluso llegan personas desde el estado de Texas en los Estados Unidos de Norteamérica. Asimismo, la ermita es visitada por las famosas cajitas, los curadores discípulos del niño Fidencio, los cuales realizan curaciones en marzo y octubre, a la manera que lo hacía el curandero. Pero tú, ¿qué piensas al respecto? ¿Crees que realmente el espíritu del soldado Roberto Cisneros Jaramillo cumple milagros? ¿O simplemente se trata de simples rumores a casualidades? ¿Te gustaría visitar su tumba? Por favor, déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Si este video ha sido de tu agrado, háznoslo saber con tu pulgar arriba. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir escuchando nuestras historias. Únete a nuestras redes sociales para estar más en contacto con nosotros y recibir noticias del canal. Recuerda que también ahí puedes hacernos llegar tus experiencias, relatos, historias y creepypastas que quieras que narremos para todos ustedes. Con gusto te daremos el crédito por tu trabajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal principal, Frecuencia Paranormal. Esto es
Voces muertas. Buenas noches.